Bien chicos, buenos días, bienvenidos a esta clase de lenguaje de programación. El día de hoy vamos a retomar lo que estábamos viendo ayer y vamos a volver a hacer uno de los ejercicios, que es el ejercicio de poder visualizar, en este caso, del diagrama de casos de uso. Vamos a hacer la especificación de uno de estos casos de uso, que es uno de los casos que puede ser un poquitito más complicado. ¿Por qué? Porque tiene eh, una de estas relaciones, que es la include, que nos dice que este caso de uso necesita obligatoriamente que se ejecute la autenticación. Ya, esa es como la idea. Eh, para complementar este diagrama de casos de uso, en la documentación, cuando uno escribe, lo que uno hace es que llena una tabla en donde va describiendo cuáles son los actores que participan en este caso de uso y qué otros casos de uso están involucrados. Y luego viene una parte que es un desglose en donde se describen las actividades, paso a paso, cómo se realizan. Generalmente esos paso a paso son bien cortos, 2 a 3 líneas, 4, 5 líneas. Sin embargo, los que son más complicados, por ejemplo acá podríamos ver que tenemos este caso más complicado, lo que podríamos hacer entonces es realizar un diagrama de secuencia. Que un diagrama de secuencia más que nada viene a clarificar. En este caso nos vamos a centrar solamente en el observador, ve el horario personalizado y se autentica. Y nos vamos a concentrar solamente en cuál va a ser la interacción, de qué manera, a través de mensajes, ¿ya? En este caso le inculcamos una dimensión, que es la dimensión del tiempo. Entonces, para poder hacer eso, vamos acá y escogemos el diagrama UML de secuencia. Y vamos a escoger en este caso estas cajas. Acá vamos a tener la caja que va a ser, como dice acá, una instancia. Aquí podemos colocar cualquier tipo de actor que esté acá. En este caso vamos a colocar el observador. Y también podemos colocar otros casos de uso, o podemos colocar el sistema, o podemos colocar, en este caso, vamos a añadir la base de datos. Entonces podemos ir utilizando esto para poder ir cambiando o explicando cuál es el comportamiento que tiene este tipo de tarea, ¿ya? Entonces, vamos aquí a dejar esto un poquitito más abajo. Entonces tenemos este diagrama. Lo voy a cambiar el tiro. Acá abajo podemos colocar que esto va a ser el observador. El observador. Y vamos a copiar. Pegamos. Aquí pegamos. Y aquí pegamos. Entonces aquí tenemos, en este caso, ya, en este caso vamos a tener 4 de estas entidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el primero, no, eran 3, no eran 4. 3 de estas entidades. La primera el observador, la segunda va a ser el sistema. No vamos a especificar qué parte del sistema, simplemente vamos a decir que es el sistema. Y la tercera vamos a decir que va a ser una base de datos. Como ya les mencionaba ayer, base de datos. La base de datos en sí es un sistema aparte, y ya el próximo semestre lo van a entender en profundidad, porque van a trabajar y ver la materia sobre los gestores de bases de datos, que son sistemas aparte. Entonces los vamos a separar para que tengamos espacio para desarrollar los mensajes. Entonces la idea es que a través de esta línea se le llama línea de vida, nosotros podamos explicar hacia abajo cuál es el comportamiento y la interacción entre cada uno de estos entidades que se están relacionando. Y la última. Luego de esto vamos a tener estas cajas. Estas cajas se llaman cajas de activación, y lo único que hacen es que las agregamos dentro de las líneas de vida, y nos indican cuándo uno de estos observadores, una de estas entidades, va a estar disponible para poder
eh, para realizar mensajes o para recibir mensajes. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a incorporarlo acá. Voy a decir que el usuario va a tener su propia caja de activación hasta por acá. Vamos a crear una nueva, la vamos a dejar acá para el sistema. Y otra para la base de datos. Vamos entonces a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Aquí, si nosotros vemos este diagrama, nos damos cuenta de que el usuario, en este caso el observador, necesita ver el horario personalizado y para eso se tiene que autenticar. ¿Ya? Ahora vamos a ver el orden en que se hace esta acción. Entonces, desde el observador va a comunicarse con el sistema. Eso se le llama un mensaje y aquí hay distintos tipos de mensajes. Pueden haber mensajes como de respuesta o como de no respuesta. En este caso aquí se separan por sincrónico o asincrónico. ¿Ya? Generalmente los sistemas pueden ser sincrónicos cuando tú le das una opción. Por ejemplo, el tema de autenticarse va a ser sincrónico porque de inmediato te dice sí o te dice que no. Sincrónico. Pero hay otros que son asincrónicos, como por ejemplo las notificaciones. Como cuando te llega una notificación de que alguien te habló... o tiene un mensaje de Facebook o alguna otra aplicación y tú en cualquier momento la puedes ver. Eso es asincrónico, no es inmediato. ¿Ya? Y hay otros mensajes que lo podemos ir describiendo. Entonces nosotros acá vamos a decir que vamos a tener un mensaje sincrónico. Vamos a tener esto. Y lo vamos a enviar desde el observador hasta, en este caso siempre son líneas así como bien rectas, hasta el sistema. Entonces le vamos a decir que esto va a ser sincrónico. Le vamos a poner solamente ese. Solicita ver horario personalizado, que es la acción que estamos viendo. Esa es el mensaje y el sistema le va a devolver el mensaje. En este caso vamos a utilizar el mismo mensaje sincrónico en este caso. Porque el sistema le va a decir que en este caso, para poder ver ese horario personalizado, tiene sí o sí, obligatoriamente, porque es un include, tiene que autenticarse. Para eso, el sistema le va a pedir, a través de este mensaje, que tiene que ingresar sus datos. Entonces, ingrese datos de autenticación. ¿Ya? O credenciales de ingreso, ahí va a depender del mensaje. Entonces el usuario, una vez que recibe ese mensaje, eso puede ser, por ejemplo, que puedan ser, signifique que el usuario va a tener una nueva interfaz, por ejemplo, que se le va a cambiar la interfaz del ingreso del usuario, ¿ya? O le va a salir una ventana emergente. Eso puede desplegarse de varias maneras. Pero esa es la acción, solicitar la información. Y luego el usuario, el observador, le va a entregar los datos de ingreso. Entrega datos de ingreso, ¿ya? O datos de usuario o credenciales de usuario. Bien, acá vamos a comenzar con la tercera parte, que vendría siendo cómo se comunica. En este caso está el sistema con el sistema de la base de datos, porque el sistema en sí no tiene los datos, tiene que consultarla a la base de datos, por ejemplo. Entonces, para eso existen dos formas, ¿ya? Que uno le consulte a la base de datos y te va a responder que sí se permite el ingreso o que no se permite el ingreso. Esas son las dos opciones. Entonces, vamos a utilizar uno de estos interaction frame que nos van a permitir dejar aquí expresado de una manera un poco más gráfica cuál es la intención o cuál es el procedimiento en este caso cuando tenemos estos if, ¿ya? Entonces aquí vamos a dejar abajo, le voy a poner que esto va a ser en autenticación en realidad. Autenticación.
Ya, esto no es una acción, sino que es un procedimiento, entonces tiene el nombre eh, como un sustantivo, la autenticación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la conexión con la base de datos. Entonces vamos a copiar uno de estos y le voy a decir que el sistema va a va a lanzar una solicitud a la base de datos. En este mensaje le voy a decir que quiere validar datos de usuario. Y eso se lo entrega a la base de datos. Y la base de datos le va a responder. Eso, como ya lo mencionamos, es de inmediato. No es que lo quede esperando. ¿Ya? Entonces esto es de inmediato. Y el sistema le va a responder. En este caso vamos a hacer el caso de que realmente el usuario está autenticado. Entonces le vamos a colocar acá que va a ser usuario validado. Entonces ahora el sistema puede pedirle nuevamente a la base de datos, en este caso, la información para generar, en este caso, el horario personalizado, que es lo que está solicitando el observador. Entonces ahora vamos a copiar esto. Vamos a dejarlo aquí separado un poquitito. Entonces vamos a decir que esto va a ser solicita información, info, horario personalizado. Ya, entonces se le solicita la base de datos y la base de datos, esto se hace a través de una consulta y la base de datos la va a devolver. Entonces aquí se devuelve, le decimos que en este caso entrega info, horario. Se devuelve y por último el sistema, una vez que ya validó y ya tiene los datos del usuario, en este caso, del horario, va a hacer entrega info horario personalizado. Ya, esa es la idea. Entonces aquí termina la activación de esta caja. ¿Ya? Ahí termina. Ya, ahora vamos a utilizar este frame. En este frame nosotros podemos utilizar estos guiones para separar. Aquí vamos a colocar un if. Y aquí vamos a colocar el else. Aquí podemos colocar cualquier tipo de info. Así que vamos a decir si usuario es validado. Y nosotros acá vamos a agregar espacio. Bien, esa es la parte si es que esto se cumple, ¿ya? Que es lo que estábamos diciendo. Ahora, vamos a hacer la parte cuando esto no se cumple. Entonces vamos a retomar desde acá. Vamos a copiar esta línea, esta caja de activación. No. Ya voy a llevar una nueva. Y lo que vamos a hacer acá es agrandarla. Vamos a tener una nueva caja de activación también para este sistema. Y vamos a tener la caja de activación para la base de datos. Ya, entonces ahora vamos a repetir esto. El sistema le entrega, en este caso, los datos del usuario, porque aquí habíamos quedado, aquí retomamos. Se le entrega los datos del usuario y acá, en vez de que la base de datos me diga de que el usuario está validado, nos dice que el usuario no validado, vamos a decir no validado.
Entonces, el caso contrario. Aquí ya termina la caja de activación de la base de datos porque el sistema no le va a volver a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Y aquí vamos a cortar también. En vez de entregarle información sobre el horario personalizado, el sistema le va a decir al usuario que el acceso está denegado. Y esa es toda la interacción que tiene este sistema. Esa vendría siendo las opciones que nosotros tenemos para poder trabajar. Esto mismo se pudo haber descrito por pasos. Paso 1, el observador le solicita al sistema el horario personalizado. Paso 2, el sistema le entrega los datos le solicita los datos de autenticación. Paso 3, el observador entrega los datos de ingreso. Paso 4, y aquí uno puede colocar opciones. Paso 4A vendría siendo validar datos de usuario. Y así en adelante cada uno de estos pasos. ¿Se entiende ahora? ¿Queda alguna duda? Sí, ahora sí. Ahora sí que sí, ¿están seguros? Ahora sí. Ya, Bueno, pollo. muy bien. Ahora, si me dicen que ya se entendió, vamos a ir al siguiente. En este caso va a ser este. No, ese era el 3. Secuencia. Ya, vamos a ir a este otro caso de uso que tenemos acá. Y vamos a escoger otro caso de uso. Veamos un caso de uso distinto. Escójanlo ustedes ahora. ¿Cuál caso de uso van a desarrollar? Es que el buscar asignatura igual. Ah, no, es que. Sí, pues igual sería lo mismo. No sé, pues. Veamos. Buscar asignatura. Fíjense que este no necesita que sea autenticado. Así que veamos qué tal funciona. Tenemos que borrar todo lo demás. Más que nada para tener el caso de uso eh, a mano. Más visual. Vamos a hacer ese. Esto se va. Este se va. Este se va. Este se va. Eso. 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 Y eso. Hola. Ya. Y este vendría siendo el caso de uso. Ya. Bien, chicos. Ahora. Ustedes me dicen, ¿qué es lo que hay que hacer? Instancia. Meditancia. Ya. Vamos acá entonces. ¿Cómo se va a llamar esta instancia? Observador. Observador. Observer. Minecraft. 9.16. Claro. ¿Cuál más? Sistema. El sistema y la. En cuanto a la instancia es lo mismo, pues. Ya. Sí. Sería Ya. Bien. observador, sistema y base de datos. Y base de datos. Ya vamos a dejar acá. Aquí voy a tomar esto. Lo voy a dejar a un lado. Este lo voy a dejar a este otro lado. Y acá lo voy a dejar acá. Bien, vamos a extender la línea de vía. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? El cuadrito de interacción, el cubito. La caja de activación. La caja. La caja, la caja. Ya, tenemos la caja de activación. Vamos a dejar ahí. Ya, ¿qué es lo que...? Vamos a dejarlo a los tres. Después vamos a acomodar un poco más arriba, un poco más abajo. Y generalmente los cuadros que van más a la derecha son más chiquititos que los que van hacia la izquierda. Porque interactúan menos. Tiene sentido. Ya, veamos. ¿Qué hacemos? Un mensajito. Ya, ¿de quién a quién? Del observador al sistema. Ya. ¿Qué es lo que hace este mensaje? ¿Qué es lo que dice? Eh, Que quiere ver los horarios.
O sea, que quiere ver, sí, pues, el horario, ¿no? No, Ya, hay que buscar la asignatura. Buscar la asignatura, quiere buscar la asignatura. muy bien. Siempre ayúdense del nombre que tienen acá. Ayúdense Sí, de sí. que lo primero generalmente van a estar, al menos las primeras interacciones con eso. Entonces buscar acá, buscar asignatura. Ya. Le voy a poner aquí S de sincrónico. Pero basta con que tenga la flechita y el triángulo. Ya, ¿qué hacemos ahora? De ahora el sistema Ya al tiro no, con la base de datos. la base de datos. Muy bien, muy bien. Ya no tiene por qué consultarle So, de vuelta nada al usuario porque no necesita autenticación. Entonces, ¿aquí qué le dice? Solicita información, buscar asignatura. de asignatura. Ya, entonces aquí hay un tema. Po. Si había una interacción antes. Aquí. ¿Qué asignatura? ¿Qué asignatura? Po? ¿Cachai? Ya, aquí hay un tema, mira. El observador quiere ingresar a la página, pongamos, al sistema, le dice buscar asignatura, el sistema entonces le va a tener que responder con la interfaz, ¿Qué asignatura? con qué asignatura. Entonces aquí vamos a poner aquí, info, solicita, vamos a colocar lista de asignaturas, para que el usuario pueda visualizarlo. Entonces acá le vamos a pedir Entregar la lista. que entregue la lista. Entonces la base de datos va a devolver, en este caso, va a tener, ah, entrega lista de asignaturas. Lista de asignaturas. Ahora que le entrego yo al usuario. La lista. en la lista de asignaturas. Ya, entonces yo le digo entrega interfaz con lista de asignatura, por ejemplo. Yo aquí puedo volver a repetir el mensaje, ¿ya? Y le entrego en el segundo mensaje, le digo, por ejemplo, en un pop-up, en una ventana emergente, que seleccione o ingrese una asignatura. ¿Ya? Ahora el usuario, ¿cierto? Me debería decir qué asignatura quiere. Elegir qué asignatura. Vamos a dejar acá. Entonces, vamos a decir que selecciona o ingresa asignatura. Ya, ¿ahora qué? Fíjense que acá, por ejemplo, la base de datos puede terminar ahí. Y hacemos otra Y instancia. hacemos otra caja de activación. Porque, bueno, después le van a cachar, pero la base de datos funciona así, pues uno le manda un mensaje y te devuelve. Le hace una consulta y te devuelve. Ya no hace, no es como que esté prendida todo el rato para ti. Está funcionando, pero tú le entregas una consulta y te devuelve la respuesta. Eso es todo lo que hace. Despierta justo para responder. ¿Sí? Como chino. Despierta. Y te responde, más decía te responde así. Pero te responde, ¿eh? Claro. Vivo, Sí, despierto. ahí- Ya, ahora, ¿qué hacemos? el sistema le pide A la base de a la base de datos. datos la asignatura ingresada por el... Ya, muy bien. Entonces estamos acá y le decimos, ahora sí que sí, solicita info de asignatura. Sí. Ahora sí que sí. ¿Y qué es lo que va a hacer la base de datos? Te da la Entregar información. la info de asignatura. Aló. Ya. Entonces aquí le vamos a colocar que entrega info de asignatura.
¿Qué es lo que le deberíamos hacer ahora? El sistema debería El sistema le entrega la interfaz de la de la asignatura al asignatura PTAP. elegida. Ya, entonces aquí le decimos que entregue interfaz con info de asignatura. Ya, pues, ¿estamos listos? Sí. ¿Estás seguro? No, porque ahora me dijo que no sabía decir. Sí, pues, y ahí ya. Ahí dudo. No sé, pues, Eh, dígame usted. chinga. Es que igual falta la otra parte de que no se encuentra la asignatura, pues, Muy bien, pero. muy bien, Ah, muy ya, bien, bueno, pues. mano. Muy bien, pues. Entonces, ya aquí necesitamos un frame para poder decir el tema de la búsqueda de la asignatura, porque puede ser que alguien esté buscando una asignatura y ponte en el caso de que, claro, no la encuentran Erra una porque, letra. claro, o por ejemplo, ya es la asignatura, es el nombre de la asignatura, pero no Ah, se da ya. en este semestre. Ah, O por ejemplo, verdad. hubo un error y no hay alumnos, o no hay profesor, y no hay información. Entonces uno podría aquí darle los dos casos. Siempre tienes que ver eso en este tema. Entonces vamos a ver acá. Recuerden que aquí uno puede colocar el nombre de la acción. En este caso es visualización de asignaturas. Entonces con acá le colocamos. Voy a hacer más chiquitito esto. Y esto va a ser un if existe o asignatura encontrada. O el else. ¿Ya? Ya, entonces aquí tenemos la primera parte, que es la asignatura encontrada, y la segunda parte, ¿cómo va a ser? Que si hay info de la asignatura en cuestión. Ya, pues entonces aquí vamos a dejar esta línea, esta caja de activación. Aquí vamos a terminar la caja de activación antes, porque ahí terminaría normalmente. eh, Ay, no sé por qué lo copié. Voy a arrastrarnos. Y aquí le agregamos la segunda caja, que vendría siendo la parte en el caso de que no sea, no sé, y aquí nos falta esta. Entonces aquí copiamos nomás, po. Copiamos la primera aquí, porque justamente nos entrega la info de la asignatura, quedamos hasta acá. Y ahora nos va a devolver, en este caso, otro mensaje. ¿Qué mensaje nos va a devolver? Que no se encuentra la información. O la asignatura. Asignatura no encontrada. Sí, en realidad la base de datos te va a mandar un mensaje vacío y tú tienes que interpretar, oye, no está la asignatura. Sí, porque si no hay asignatura no te envía el mensaje de... O sea, el sistema no te debería mandar un mensaje. Sí, es que Ah, tú depende. pensaste. Al ojo. Y aquí le va a mandar un mensaje el sistema al usuario. ¿Qué mensaje le va a dar? Un mensaje en blanco. Ya vamos Un a mensaje. entrega interfaz con error en la Ah, queda para. búsqueda de asignatura. Aquí en la búsqueda de asignatura. Entrega error. Digamos que entrega error no. Entrega error en la búsqueda de asignatura. Y ahí terminamos. Ahí terminaría esta parte. ¿Se entiende entonces ahora? Se entiende. Sí. Ya esto podría quedar un poquitito más bonito. Hay un tema de software igual que esto no es tan intuitivo. Quizás en los otros software puede ser mejor. Yo no me acuerdo, no sé si todavía tengo Star UML. No, Star UML. O UML.
No, no tengo ninguno de los programas de... Por ejemplo, está Argo, que también es instalable. Pero, por ejemplo, hay uno que es Lucid Chart, que puedes, una de las grandes gracias de esto es que tú puedes crear tu diagrama, en este caso, colaborativo, con otras personas. Entonces te queda más bonito, aparte tienen mejor, mucho más visual. ¿Ya? Otro, bueno, es que otro es más una pizarra, que es Miro, yo no sé si ustedes lo conocen. No. No. Miro en realidad es una pizarra como muy grande. Entonces tú puedes, por ejemplo, yo aquí tengo algunas pizarras que he realizado. A ver, veamos una pizarra de este. Y aquí la gracia es que tengo una pizarra para compartir con otras personas. Y aquí, por ejemplo, yo tengo formas para poder quedar. Aquí me dio... ¿Qué me dio acá? Ah, ya. Quedé con... Estoy baneado, no lo puedo editar. Vaya, Se- Lo banearon. Sí, pero se pueden utilizar Como te otra entiende forma. el Rocket. Si no lo puede editar. aquí. Ya, Hay un pero sí, Paint Online, profe. sí, también, sí, pero lo que pasa es que aquí tú puedes tener en los templates, tienen formas predeterminadas como para hacer estos diagramas UML. Entonces por eso le Ah, estaba comentando. Por ejemplo, aquí tienen un montón de templates. A ver, veamos los templates que tiene. Por ejemplo, ahora vienen estos Kanban Agile que uno puede planificar algunas cosas. ¿Ya? Mapping and Diagramming. Ejemplo, diagramas de flujo. A ver qué más tienen de estos. No sé si tendrán más UML. Parece que no. Linux Canvas. No, no tienen mucho de programación. Building and Blocks. No, no tiene mucho de programación. El otro que era online era Diagram UML. The Lucid Chart. UML Diagrams. Que también es como una pizarra online. ¿Dónde estás? Yo quiero entrar. Ya, pero uno puede entrar a esta versión. ¿Aquí está la versión? Ojalá. No, sí. Ya, Profe, no sé. la puerta. Ya, filo. En este caso existen varios programas. Y en este caso el tema es hacer los dibujitos, ¿ya? El tema es que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos estos para hacer los dibujos, pero no tienen mayor injerencia. El tema es que existen herramientas que se llaman herramientas case, ¿ya? Que son un conjunto de procesos mucho más poderosos. Y es que tú puedes hacer los diagramas, especialmente, por ejemplo, el de casos de uso, no, perdón, el de clase, que vamos a ver ahora, y que tú terminas el diagrama y te lo convierte a cualquier lenguaje, te crea la infraestructura completa del lenguaje y no tienes que programar. Entonces, es bueno por ese lado, porque, por ejemplo, todas esas cosas, las soluciones que vieron con los patrones de diseño, tú puedes ver tu diagrama utilizando los patrones de diseño y todo, después lo lanzas y lo exportas como un lenguaje, por ejemplo, en Python, y te va a salir exactamente como debería estar en Python, y luego te preocupas de llenar cada uno de los métodos, si es que tienes que completar alguna de las cosas, pero no hacer cada una de las estructuras, cada uno de los archivos, no, lo haces tal cual como te aparecen en los diagramas.
Así que por ese lado es súper bueno utilizar este estilo de herramientas que son case. Y que en alto nivel, cuando tú estás, alguno de ustedes pueda llegar a trabajar en alguna industria de desarrollo y vea estos estilos de diagrama, generalmente van a tratar de ahorrar tiempo. Y uno lo que quiere es no trabajar tanto en código, sino que hacer que la solución funcione, y cuando funciona sin necesidad de programar, ahí recién la programa y tiene el producto rápido. Por eso son tan buenos este estilo de programación. Bien, teniendo eso en cuenta y entendiendo de que ya saben, o al menos entendieron la parte básica de secuencia, vamos a ver entonces, vamos a volver al tema de este. O sea, primero el que acabamos de hacer era... ¿cuál era el que acabamos de hacer? El 2. No digas que lo perdí de nuevo. No. Profe, nuestro esfuerzo lo mató. Sí, parece que sí, no lo guardé. Ya eso Y tiene... 20 veces contra el Z no sirve. Tecnolog nomás. No, Está al ojo. ya ese se guardó. Pero el 2 ni el 1 no está. Ya después se los complementos, chicos. Estará en video, ¿no? Están en video. Porque En la aquí memoria. no están. Bueno, vamos a tener Mira que nuestra guardarlo cada vez. Recuerden eso, guardar aquí con control S y pueden guardar los diagramas. Pero por ahora se nos perdió uno. Uy, qué mal. Ya, se nos perdió el último que hicieron ustedes. Ya, ahora nos vamos a concentrar en crear un nuevo diagrama. Ahora nos vamos a concentrar en un diagrama de... vamos a crear uno nuevo de acá, que va a ser un diagrama de clases. Ya, aquí vamos a poner diagrama de clases. Bien, entonces vamos a pasar acá al lado. Vamos a colocar aquí el tema de los diagramas. Vamos a ver el de clases. Ya. Aquí tenemos varios tipos de elementos. Los principales son la clase. Ya, esto está orientado a objeto. Esto es para describir, de hecho, la orientación a objeto. Entonces tenemos las clases, las comunicaciones entre las clases, la descripción dentro de la clase, por ejemplo, los atributos y los métodos. Y con eso ya tenemos gran parte de este trabajo. En estos casos tenemos las relaciones. Tenemos las relaciones de herencia, las de comunicación, en este caso es asociación normal, o con flechita, en este caso tiene que ver con dirección, hacia dónde van los elementos. Tenemos la composición y tenemos la agregación. Esos son todos los elementos que podemos tener acá entre clases. Luego vienen estos otros que son con interfaces. Cuando uno tiene un paquete de clases que quiere interactuar con otro paquete de clases y se necesita una interfaz de interacción. De un lado que provee y de otro lado que requiere. ¿Ya? Esa es la idea de esto. Entonces, vamos a... bueno, y siempre podemos crear notas de aclaración de algunos casos. Entonces, ustedes sabrán que acá colocamos una clase y vamos ampliando cada uno de estos elementos. ¿Cuáles vendrían siendo? Tomando el mismo problema del horario ULAGO. ¿Cuáles vendrían siendo las clases dentro del problema? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles vendrían siendo las clases dentro del problema de los horarios ULAGOS? ¿Las instancias? ¿Sí? No la instancia, las entidades.
Estamos trabajando como orientación a objetos. Sí, por eso estoy con exploté ahora. Que no, Ah, profe, no. XD. Porque ahora, porque ahora vimos, en el último ejercicio, vimos cómo interactuaban distintas partes. Vimos cuáles eran las acciones que tenían los actores. Ahora vamos a ver lo más bajo, la programación. Vamos a ver cuáles son Sí, pues es las como entidades del una. problema. Es que en las clases después vienen las subclases o meten muchas clases, no Sí, solo tanto. tal cual. Sí, tal cual. Entonces puede ser el tema de las clases, serían el tema de buscar horario y esas cosas, ¿no? Casi, Cada una pero no. No. o de algo más general. Es que, ¿qué son las clases? ¿Qué describen las clases? Objetos. O Sí, pues tratan de describir los objetos. Y los objetos en sí, lo que guardan son información y comportamiento. Las clases describen el tipo de información que va a tener un objeto y el comportamiento de un objeto. Entonces, ¿qué tipo de objetos van a haber dentro del problema? Observador. Ya, muy bien. El primero, observador. Grande cum. sea, hacía compro. Así de compu, loco. Grande Es que a cum. 2 minutos de clase llega y prende el micrófono y dice todas las respuestas. Po. Ya, vamos al... Mira, aquí entre nosotros tenemos que describir. Vamos a hacerlo con esta clase por ahora, pero después vamos a rellenar todas las demás. Lo primero que tenemos que agregar dentro de una clase son los atributos. ¿Qué atributos tiene un observador? Una cuenta. Ya una cuenta y cómo la describimos. Mm, Pero ¿qué es un observador? ¿Es un profe persona. o un alumno? Ya, Es una. entonces, ¿qué Una información persona. podemos almacenar de ellos? Tiene Nombre de su usuario. nombre, Ya, por su ejemplo. usuario, su contraseña. Ya, pues, entonces, primero, pensemos que tiene un ID, ¿cierto? Ah, bueno. Ya, aquí hay un tema con los guiones o con el más. ¿Alguno recuerda cuál es la diferencia de eso? Que sea público o privado. Que sea público o privado. Si nosotros lo dejamos sin nada, significa que es por defecto. Si le colocamos el más, estamos diciendo que es público, y si le colocamos el menos, es privado, y si le colocamos gatito, es protected. Esa es la descripción. ¿Ya? Entonces ahora lo vamos a dejar como privado. Acá vamos a agregar el nombre. Vamos a decir que va a tener el correo. Va a tener password. Ya, supongamos que tenemos eso. Sabemos que pueden haber mucha más información que puede tener, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Luego viene la sección de los métodos. ¿Qué métodos puede tener un observador? Pedir horario, buscar Sí, asignatura, Muy bien. ver Ahí sí, sala. ahí sí. Eso es. El profe si hacía compu, loco. temporada. Ya, Llegó a puro darle respuesta. ya. Su guarinaque y era a la avena. Ya, pero No, lo primero es lo primero. Primero el constructor. El constructor, agrande el cacharrito, profe. ya para que se alcance a ver acá. Sí, El cacharrito. en Ya, entonces palabras, acá chino. tenemos el observador. Observador, que lo podemos describir acá, qué es lo que va a salir, pero lo vamos a dejar hasta ahí por ahora. Y luego, claramente, nosotros podemos acá, esto lo vamos a guardar para que no se nos pierda, podemos describir lo que estábamos diciendo acá. Por ejemplo, la opción de autenticarse, la opción de ver horarios, cada una de estas cosas las podemos ver, lo podemos tener como métodos. ¿Ya? Entonces vamos aquí al tema de la
este diagrama de clase. Y podemos decir que, por ejemplo, quiere ver horarios. Esto es public. Bueno, aquí, después del constructor, necesitamos tener los getter. ¿Saben qué son los getter? No. Era para pedir parámetros. Ya, los getters son para pedir, Para cargar algo, ¿no? no, son para pedir la información de los atributos. Pedir info a atributos. Por ejemplo, yo puedo tener acá, voy a hacer uno, pero podrías colocar el get nombre. ¿Qué te va a entregar eso? Ah, es el que te retorna el valor. un O sea, string. lo otro es. eh, Ya, eso es un getter. Ya, aquí esto lo vamos a dejar como Ahí es que el otro era el setter, ¿no? ¿Cómo era la...? exacto. Los otros son los setter. Estos son los setter. Y los setter lo único que hacen es ingresar o modificar los atributos. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer el mismo set del nombre. Por ejemplo, alguien se quiere cambiar el nombre porque no le gusta. Y esto, en vez de retornar algo, generalmente, no siempre, retorna un void. Bien, ahora podemos hacer el resto de peticiones. Podemos hacerla acá o podemos hacerla en algún... Sí, yo creo que no es necesario hacerla acá. Podríamos hacerla en otro objeto. Lo vamos a dejar hasta ahí por ahora. Ya, vamos a dejar esto ahí. Teniendo en cuenta que hay que agregarle todos los getter y los setter. Vamos a crear otra clase. ¿Qué otra clase tenemos que podemos encontrar eh, en el problema? El admin. Ya el admin. Y está el otro, ¿cómo se llama? El encargado. El encargado. Eso. Ya. Chino está para la pura confirmación. Es que no, Ahí Dani, apaña, po, ahí apaña. Ya, sí. qué más deberíamos Dani. tener? ¿Qué más? Aquí entraría el temita de la base, ¿o no? ¿De qué? ¿Base de datos? No. Ahí se agarra justo con el... O sea, solamente con el encargado. Ujú. Ahí. Aquí podemos colocar más. ¿Ah? Recuerden que aquí, yo aquí lo voy a ayudar. Aparte del observador teníamos al estudiante y teníamos también al docente. ¿Qué más teníamos acá? Yo aquí voy ¿El a... horario? Ya, un horario. Aquí voy a colocar persona. Voy a hacer un ejercicio antes de colocar el horario, de que ya que tenemos esto, vamos a añadir aquí un tema de herencia, donde yo les voy a decir que la herencia, en este caso el observador, hereda de persona y a su vez administrador, porque todas son personas, y encargado. Luego podemos tener acá que el estudiante hereda desde observador, entonces tenemos una superclase y también el docente hereda del observador. Entonces aquí ya tenemos las primeras relaciones entre estos entre estos objetos.
Aquí, ¿cómo le puedo añadir? Creo que se puede añadir. Eso. Sí, lo puedo dejar como más. Y aquí también. Eso. Para que quede más cuadradito. Yo podría dejarlo directamente ahí. Eso ahí. Y esto ahí. Y este también lo añado acá. Y esto acá. Entonces se ve más como herencia. Ahora sí. Ya, aún falta sí decir en qué se diferencian cada uno de estos, pero al menos ya sabemos que ese es el comportamiento. Ya, vamos a ver lo siguiente. Entonces, alguien habló de horarios. Estos diagramas pueden ser bien grandes, así que tranquilos. Vamos a colocar el horario. ¿Qué es lo que tiene el horario? Asignatura. Muy bien. Carrera. Asignatura. La asignatura pertenece a una carrera. Vamos a poner programa de estudio. Porque pueden ser no tan solo una carrera, sino que pueden ser como un conjunto de carreras. Sí, el horario es de docente o de estudiante. A la vez. Uh, Veamos, entonces tenemos un horario. Vamos a dejarlo acá. ¿De quién es el horario? ¿Del observador, del estudiante o del docente? Del observador. O sea, del estudiante y del docente. yo digo del estudiante y del docente. Del estudiante y del docente. Aquí es diferente, porque a pesar de que tengo una herencia acá, no necesariamente me sirve para esta parte. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema de composición. Un horario, ya, más que el horario, porque esto quizás nos estamos confundiendo, la asignatura. El observador tiene un horario. Ya, eso lo vamos a dejar acá como una relación normal, en este caso, que es de comunicación. Un observador tiene acceso a un horario, que es su horario. En este caso, aquí le vamos a decir que esto tiene en este caso un horario. Un observador tiene un horario, ¿ya? Es 1 a 1, ¿ya? ¿Saben cómo se lee en esto, cierto? La multiplicidad. Yo estoy No. diciendo que un horario No. tiene, un observador tiene un horario, un observador tiene un horario y un horario es de un observador, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, ¿Cómo? ¿Cómo, profe? porque un observador, que es cualquier estudiante o profesor, tiene un solo horario, no tiene más de un horario, más de dos horarios. Es uno solo. Y ese horario en específico le pertenece a ese observador. O sea que es de 1 a 1. Ah, ya. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ya. Ahora vamos por la asignatura. La asignatura, eso sí lo que nos daban problemas, lo que antes estábamos escribiendo. Entonces ahora hay un tema de composición, ¿ya? Y de agregación. Entonces, una asignatura sí o sí, para que se pueda impartir, ¿qué necesita? Una asignatura, estudiante. Ya. Pero ¿cuántos estudiantes pueden haber en una asignatura? Porque ahí la asignatura sería, no sé, por ejemplo, una que sea con otras carreras, pues una asignatura gigante. Ya. Bien, entonces aquí viene el tema de la agregación. Entonces yo le agrego a una asignatura, yo le agrego, en este caso, estudiantes. Y le... Aquí hay dos formas de verlo, pero yo creo que aquí también hay agregación. Porque yo le puedo agregar
un docente. Ya. Aquí yo también le puedo comentar, aquí esto era un M1 y M2. Ya. Entonces yo le puedo decir que, por ejemplo, una asignatura, para que pueda funcionar, M1, en este caso, va a ser igual a 1. Sí, un docente tiene, ya, puede tener 0 o muchas asignaturas, o puede tener una o muchas asignaturas. Y en este otro caso, M2 puede tener, una asignatura puede tener ¿cuántos profesores? Uno más. Ah, Uno Sí, o más. Ya va a depender de uno a muchos. ¿Ya? Por otro lado, los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes pueden haber en una asignatura? no sé si puede haber uno. yo creo que sí. No sé si Ahí, ha dado o no. sí. Yo esto solo ahí. Sí, Ya, estoy Extraño. perdón, solo perdón. en una... Un estudiante, ¿cuántas asignaturas puede tener? Cinco. No, Puede tener más de normalmente 5. son cinco, pero puede tener más de Ya, pues la cinco. nomenclatura vendría siendo de uno a muchos, ¿cierto? No, más. Ya, sí, uno más. Y el M2 vendría siendo de que una asignatura puede tener de uno a muchos estudiantes. Entonces vendría siendo de esta manera el tema de la asignatura. Ahora, aquí estábamos hablando del programa de estudio, donde pertenece. Ya. Entonces ahora, eh, ¿cómo se relaciona entonces la asignatura, el programa y el horario? Aquí llamamos programa, profe, de estudio. A cualquier carrera. Ah, ya. Podemos sí, aquí también colocar un unidad académica, que vendrían siendo los departamentos. Incluso podríamos hacer algo entre medio que vendría siendo... Ah, no, por si están las carreras. Si esas son. No, incluso podríamos hacer las carreras. Los años de carrera. También podría ser, pero eso es como hilar muy fino. Así es chino. Ya, igual, ya que lo dijiste, culpen a Chino. Nivel. Hasta nivel 20. Llegó Néctar. No, Llegó Néctar. el conecta. No le voy a ir loco, está durmiendo. Ya, entonces, una asignatura pertenece a un nivel, ¿cierto? Entonces Sí. esto es de... ¿cuál de esto debería ser? Creo que es de comunicación nomás. Vamos a dejarla acá. No, es de composición. Esta es de composición, sí o sí. Entonces, en este caso, un nivel se compone de asignaturas, en este caso de un número de asignaturas. Y el nivel se compone de la carrerita. Sí, entonces aquí tenemos, en este caso, podemos decir que M1 es igual, acá va a ser, una asignatura pertenece sí o sí a un nivel en específico, y M2, en este caso, un nivel puede tener uno o muchas asignaturas, ¿cierto? Sí. Ya, esa es como la idea. Ya, la siguiente. Un nivel y el programa de estudios. Vamos a decir que también es composición. Y vamos a decir que acá tenemos el mismo tema. Un nivel pertenece a un solo plan de estudio y el plan de estudio puede tener uno o muchos niveles. Ahora la carrera. El nivel, o sea, perdón, el programa de estudio puede ser de la misma manera acá.
pertenece a una sola carrera y puede ser uno o más planes de estudio. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, nuestra carrera es que es Ingeniería Como Civil Easy. en Informática. Está el plan antiguo y el plan nuevo. Son dos planes de estudio distintos. ¿Se entiende? Sí, Entonces, por ejemplo, si tú vas hacia abajo, en el plan antiguo está la asignatura de sistema operativo y en el plan nuevo también está la asignatura de sistema operativo. ¿Pero es la misma asignatura en sí? no. No, porque pertenece a niveles y a planes de estudio distintos, aunque sean de la misma carrera. ¿Lo logran entender? Sí, sí. Más o menos. Sí. Y ahí ahora estas carreras, de nuevo acá, esto es como de uno a uno. La carrera pertenece a una unidad académica y una unidad académica puede tener una o muchas carreras, ¿cierto? Hasta ahí bien. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con horario? ¿Con quién? ¿Un horario de qué se compone? De asignatura. De asignatura. Entonces aquí nuevamente agregamos aquí, yo creo que es más de relación como esta, más que sea de composición. Así que voy a decir que una asignatura se va a relacionar con un horario. Entonces una asignatura pertenece ¿a cuánto horario? ¿Uno o más? De uno más, porque puede ser del horario tuyo, el horario mío, puede estar en muchos horarios distintos. Y un horario, ¿cuántas asignaturas puede tener? Varias. No, lo mismo. Casi. Es cero, de cero a muchas. De cero a muchas. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar, en este caso, tiene, nuevamente. Y ¿Te aquí acordaste tenemos, que no tengo poder? y aquí tenemos esto. Fíjense. Entonces tenemos una persona, que vamos a tener los datos de una persona común y corriente. De esos datos nosotros podemos crear el observador, que aquí hay datos que podíamos pasarlo a persona, como ejemplo el nombre y el ID, mientras que el password eso lo podemos dejar como el observador. Así después tenemos que complementar esto del estudiante y el docente, que cada uno va a tener datos distintos. La asignatura, que se compone del nivel, compone al programa de estudio, a la carrera y la unidad académica. La asignatura se relaciona con el horario de esta manera y el horario se relaciona con el observador de esta manera. Entonces aquí tendríamos nuestra pequeña solución para el problema de el sistema de el horario Bulago. Vamos a guardar esto para que esta vez no se nos vaya. Salvo Y lo voy a descargar. por Como si iba. acaso. Sí, voy a exportar de nuevo. Esto va a ser horario Bulago diagrama de clases. Y lo vamos a descargar como diagrama y como imagen. Entonces ahora yo lo puedo abrir como imagen. Y aparece en negro. No, ahí está. Entonces lo pueden, por ejemplo, esto ya lo pueden ocupar en un informe, por ejemplo. Si es que lo quieren presentar cuando estén en la práctica, por ejemplo, quieren presentar la solución y pueden presentar el diagrama, o el diagrama de clase, o el diagrama de casos de uso, para mostrar cuáles van a ser las funcionalidades del programa, o en situ cuál van a ser lo que van a trabajar con esto. Obviamente este diagrama todavía no está terminado porque en cada una de estas clases tenemos que agregar los atributos y los métodos, así que todavía no hemos terminado. Vamos a seguir la próxima semana, ya que terminamos por hoy. Ya son las 10:46, así que vamos a terminar por hoy. Así que vamos a terminar de grabar. Ya llevamos 1 hora 4 minutos, así que despídense de la grabación, chicos.
Chao, profe. Chao, O sea, chao, chao, chao.